dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba. Muy buenas noches en este viernes de Vena Abierta aquí en Hoja de Ruta Radio. A todos quienes se están conectando, harto que resumir, que comentar, que debatir. Bienvenidos. Hola a todos, la siento indignada, Paulina Pérez. Algo hay ahí, alguna resaca tiene de esta semana, ¿no? Pasaba por aquí. Alguna resaca. Viene trotando. No, vengo. Está sudando del miedo, ¿qué pasa? Nada, yo no tengo Parece miedo a nadie. El Chincho Universal le pone nervioso. No, sí me pone nervioso. Sí me pone nervioso porque hoy la Arcotel es la Supercom de la derecha. Qué gran definición. Estudiantes de periodismo, por favor, tomen nota. No, pues claro, no se quejaban tanto de la Supercom que se una daba, tesis de grado acaba de decir. Nada, ¿qué tesis de grado? Solamente es para decirle a ciertos la ciudadanía, esa radio periodistas. Esa radio ha atentado contra el orden instituido. Pero ¿por qué? A ver, aquí tengo yo que el coronel Gonzalo Reyes Guevara, señor que ha sido... Ahora que es el Carlos Ochoa de la derecha. Coronel, dice usted. Coronel Gonzalo Reyes Guevara es el que dice que Radio Pichincha estaba atentando contra el orden constituido y dando micrófono a gente que estaba levantando a las huestes terroristas. ¿Y hay la transcripción de esas declaraciones? Por supuesto, aquí está. A ver, leamos. En conocimiento, dice, de los hechos reportados en oficio número MDN DCS 2019-0110, de 9 de octubre del 2019, suscrito por el coronel Gonzalo Reyes Guevara, coordinador militar de comunicación social del Ministerio de Defensa Nacional, con fundamento en el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, artículos 120 y 125 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, solicitando al director ejecutivo de la Agencia de Regulación de Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, que en atención a lo dispuesto por el decreto ejecutivo 884 del 3 de octubre del 2019 y sobre base en el informe técnico de calificación de presuntos contenidos discriminatorios, ahí está otro número de oficio CRDPICCTDEC 2019-004-IT de 3 de octubre del 2019, realizado por la Dirección de Evaluación de Contenidos del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, el oficio MDNDCS 2019-0110-OF, en su parte pertinente señala. Anotarán el número, ¿no? Anotarán el número. Solicito que se proceda con el derecho corresponda dentro del ámbito de sus competencias ante la evidencia sobre la actual prestación del servicio de medios de comunicación que atenta contra la seguridad del Estado. Reportado en otro memo de otro número del 9 de octubre, con la coordinación técnica de control de Arcotel, da conformidad con el procedimiento establecido en el Código Orgánico Administrativo y se procedió al acto de inicio. Pero repito la pregunta, ¿cuál es el contenido sobre el cual se sanciona la radio? ¿Cuál es? Se proceda con el derecho que corresponda dentro del ámbito de sus competencias ante la evidencia sobre la cual la prestación del servicio del medio de comunicación atenta contra la seguridad del Estado. ¿Cuál es la evidencia? Es que ahí está solamente el oficio de este coronel, pues. ¿Cuál es la evidencia?
lo que abrieron los micrófonos esos días. Pero ni Radio siquiera se dan el evidencia es trabajo que sabemos de que hacer la participaron, transcripción. pero no tenemos pruebas, pues, o sea, usted todavía no se ha enterado que así son todas las acusaciones. Por favor, ¿Qué pasó? nuestro director nos va a dar luces al respecto. ¿No le cuestionaban por querer evaluar contenido? No, a la Supercon era a la que le criticaban por eso. Arcotel se encarga del tema de las frecuencias Ya. Pero se entiende que, a ver, y de los permisos para que no funcionen las... cuestionaba la prensa Al micrófono, amarilla, más la edita el prensa micrófono. amarilla no cuestionaba la radio, los periodistas, ¿cómo se llaman estas agencias progringas como es las que financian las ONGs? No, La CIP. no La cuestionaban que haya... Fundamedios. No cuestionaban que haya una instancia del Estado que evalúe contenidos, porque supuestamente nadie puede evaluar contenidos. Se entiende que los medios se autoevalúan, se autocontrolan, y no han dictado una serie de normas para destruir lo que era el Arcotel, la instancia esta de control de medios. ¿Cómo así un militar puede evaluar medios y pedir que cierran una emisora? Y nadie dice nada. Es rarísimo, ¿no? Pero se entiende que la bronca de estos años ha sido eso. Garantizar la libertad de expresión. El señor, ¿cómo se llama su amigo el novillero? Se jacta cada rato que habla. No, mulillero nomás, no le asciendas. En este país, Banderillero. este gobierno No, está mulillero. garantizando la libertad de expresión y se ha destruido todo mecanismo que supuestamente cuarte la libertad de expresión. Entre estas instancias creadas en la constitución anterior, en el gobierno anterior, para evaluar los medios, calificarlos, porque se entendía que la libertad de expresión no es de los medios, sino de los ciudadanos. Pero resulta que ahora... Así como los derechos humanos no son de los policías, sino de los manifestantes. Ah, claro, hay interpretaciones, Entonces, querido ¿cómo? director. Hay una cantidad de cosas así. ¿Cómo así un militar ahora puede evaluar y solicitar que se cierren radios, que se cierren emisoras, que no se les dé frecuencias? Es que ahora sí vale que cierren. Ahora, por eso ahora andan reclamando, pues algunos comunicadores dicen, pero antes se quedaron callados cuando cerraron Ecotel, cuando estaban queriendo cerrar el Universo, cerraron Teleamazonas y otros. Yo solamente les pregunto, señores comunicadores, compañeros, colegas, ¿en serio cerraron? ¿En serio se cerraron? Diario Hoy dicen que se ha cerrado. Diario Hoy por la mala administración del Nada que señor ver. Mantilla. Pero de ahí, ¿cuál medio se cerró Yo he en el visto, gobierno todos anterior? los días he oído, todos los días, Radio Democracia fundamentalmente, todos los días insultos y procacidades contra el gobierno anterior, todos los días, y nunca cerraron esa radio. Todos los días el señor Oquendo invitaba a toda la gente que en la misma lógica, procacidades e insultos, a insultar el gobierno del señor Correa. Bueno, yo No se cerró. lo que invito es hacer una reflexión un poco de más largo aliento. ¿En qué sentido? Me parece que hay que ver el tema de Radio Pichincha en un contexto más amplio. Y quisiera poner como ejemplo la cuestión de Radio La Luna, en la coyuntura de abril del 2005, cuando cayó Lucio Gutiérrez. Acuérdense, queridos contertulios, no les estamos plagiando el nombre, por cierto, a unos queridos amigos, pero en 2005 el gobierno de Lucio Gutiérrez anunció que iba a quemar Radio La Luna y que iban a montar las antenas para que ya no pueda su señal salir al aire. ¿Cuál fue la reacción de la opinión pública en esa coyuntura y ante esa amenaza del poder? Ponerse a la fila para los micrófonos de Radio La Se Luna. pusieron a la fila y no solo eso, sino que se enlazaron a la señal de Radio La Luna. ¿Qué pasó luego? Otro tema de relación entre el poder y la comunicación, libertad de expresión en los medios. Luego viene el 30S y posteriormente el artículo No a las mentiras de Emilio Palacio, en el que el gobierno de Correa le sigue un juicio al diario utilizando la categoría, la institución jurídica que estaba en la ley de comunicación de la época, que era la corresponsabilidad sobre los contenidos. No solo era quien escribía, sino también los propietarios del periódico, los corresponsables legalmente de ese contenido. Y luego viene 2020
y el cierre de Radio Pichincha Universal. A ver, Traigo a colación estos tres hechos porque me parece que son fundamentales para poder hacer una reflexión un poco más amplia en esta relación entre el poder, los medios, la libertad de expresión y la ciudadanía. Me parece que hay que poner las cosas en contexto y creo que estos hechos históricos nos pueden dar luces sobre cómo entender de una manera un poco más sistemática el tema de Radio Pichincha Universal. a mí lo que me preocupa, y es bueno que hagas esta reflexión, Wilson, pero lo que me preocupa es que muchos comunicadores, o sea, dicen, o sea, como antes se hizo, entonces ahora, ¿por qué tienen que reclamar? O sea, si están tanto criticando, si estuvo mal lo que se hizo antes, ¿por qué repetir lo mismo? Si es que estaba mal. Pero yo me pregunto, ¿cuál medio se cerró en el gobierno anterior? A Teleamazonas le sancionaron con cerrarle 4 o 5 días o una semana, creo que fue, por un tema ahí que donde salieron tapados la boca. Bueno, pero hubo hubo también el caso del Universo. O sea, lo que yo voy es, repito, o sea, el análisis es la relación entre el poder, independientemente de qué bandera y qué consigna promueva, Ya, pero verás. entre el poder y la opinión pública y los medios. Está indignado nuestro director. Pero verás, lo que yo creo que, o sea, lo que yo entiendo como ciudadano ecuatoriano, que hay un marco jurídico que garantiza mis derechos. No es mañana posible que venga cualquier hijo de vecino y determine que mis derechos han caducado. ¿En base a qué? Bueno, el señor este coronel ubica una cantidad de elementos jurídicos, hay inclusive constitucionales. Habría que revisar eso y pedir a compañeros que manejan el tema del derecho, primero porque ese es supuestamente el justificativo. Pero se entiende que en 3 años de gobierno, de este gobierno, la panacea de los medios estos de desinformación ha sido pelear por la libertad de información de estas ONGs, de estas fundaciones de las señoritas, ¿cómo se llama? De los tipos estos de Fundamedios, de la señorita esta Roldós, ha sido pelear contra la dictadura, el poder, el control de medios, contra la ley de comunicación. Han destruido la ley de comunicación. Se entiende que no hay mecanismos ahora para evaluar contenidos. ¿Cómo hace un militar? Habría que leer lo que dice la Constitución. Él pretende determinar y pide y exige que se clausure la emisora. Y se clausura la emisora. O sea, quienes además en este gobierno han violentado toda norma, toda ley, han hecho tabla rasa y han hecho y deshecho lo que les ha dado la gana. No se investigan los robos, los peculados de los gobernantes, el manejo doloso. Hay contralores que se autoproclamaron contralores. No hay juicios realmente, se cambian los argumentos de los juicios, hacen lo que les da la gana, no respetan nada, violaron la Constitución, pusieron a todos los que quisieron. O sea, aquí tenemos estos años de que los Enrique Ayala Moras, los Trujillos, los hacen y deshacen en este país lo que les da la gana. Y ahora también resulta que un coronel importantísimo puede pedir y se hace, ¿no? Eso también deberíamos decir a propósito del nombre de Enrique Ayala Mora. ¿Será que ya le están acusando de atentar contra la seguridad del Estado por su último manifiesto, donde convoca a formar un frente cívico para enfrentar el gobierno neoliberal de derecha y lara? No, pues es que él es pana, pues. Es que él es del grupo del gobierno mismo, pues, amigo de Lenin, de todos los que le acompañan ahora, porque el señor Ayala Mora ya, después de su audio tan revelador, que él trata de desvirtuar, pero que es tan revelador, entonces ya no es ni creíble ese caballero, o sea... Pero aquí también hay un proceso que se entabló, no me acuerdo contra qué universidad, alguna gente de Revolución Ciudadana, entiendo, pidieron un local de alguna universidad y tienen problemas y sanciones. El señor Enrique Ayala sigue haciendo reuniones de su pseudoizquierda, de esa izquierda pro-yanqui vinculada a la CIA, reuniones en la Universidad Andina, que es propiedad pública, no es del tipo, esa universidad no es de la Ayala Mora, no es de todos los socialcristianos,
¿cómo se llama? Toda la gente que pulula en esa universidad. No, esa universidad es financiada por el gobierno nacional y una gran parte inclusive con fondos de los estudiantes que van a esa universidad a hacer los posgrados. El tipo sigue trabajando y haciendo todo lo que le da la gana en la Universidad Andina. Tiene fotos publicadas hoy o ayer en el periódico de las reuniones de esa izquierda neoliberal, neofacha, agentes de la CIA, porque es una izquierda novedosísima. Es una izquierda... Millennium. El Millennium especial, Millennium, o sea, ¿no? nunca he visto una izquierda así, derechosa, facha, vinculada a la CIA, pero izquierda, ¿no? O sea, uno no entiende. Todos los viernes viene recargado nuestro Así le director. veo, viene ahí a descargar todo. Me da miedo que todo una el de poder. estas ahí se... O sea, Soleimani golpea Pérez la- está Claro. recargado. Soleimani, no Soleimani. Oye, pero se cerró Pichincha Universal, la radio ya se cerró. Yo hasta hoy tarde le oía todavía en el aire. No, está en el aire todavía, pero inicia el proceso. O sea, le han Ajá. quitado la autorización, entonces están en ese proceso todavía. No se ha cerrado, pero para eso está. O sea, están en ese proceso y eso es lo que no se puede permitir, ¿no? Lo anecdótico es que Fundamedios ya se pronunció. Sí, O sea, Fundamedios, hay que reconocer, yo siempre he sido crítico de Fundamedios, pero fueron de los primeros que se pronunciaron en apoyo a medio esta de comunicación. actividad, o sea, esta actividad indolente, diría yo, ante la violación flagrante a la libertad de expresión, ¿no? Entonces, al parecer ahí sí actuó como debería siempre actuar Fundamedios. Lo que ya digo, lo que a mí me sorprende es que hay comunicadores que se matan con que dijeron algo cuando cerraron Teleamazonas. No, sí se dijo, claro que se dijo, pero se entendió también por qué era. Algunas frecuencias se revocaron porque no pagaban los valores que necesitaban pagar por esta concesión, o sea, no pagaron y punto, no facturaban. Antes las concesiones no manejaban a diestra y siniestra y había... Claro, es que era antes... dueña de no sé cuántas concesiones. Políticos sobre todo. Políticos, diputados. Bueno, y siguen siendo. Las Pero- frecuencias tienen dueños. Pero además eran dueños de varias frecuencias, ¿no? Y alquilaban unas, Era negocio privado. Cuando se entiende, es negocio privado cuando se entiende que es una concesión del Estado y el control del Estado. Pero entiendo que siguen haciendo lo que les da la gana. A ver, un aporte en este punto nada más. Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió a finales, justamente el año pasado, un informe sobre libertad de expresión y protesta social. Es un documento de 130 páginas, muy, muy interesante. Esperamos que nuestro director nos tenga ya los tips para el siguiente programa. Tenemos resumidos. tenemos nosotros las recomendaciones, ¿Ah? pero el Guisito no me pasa. Pero no me refiero al informe del paro. Es un informe general sobre la libertad de expresión y la protesta social. Y yo quisiera leerles una parte relacionada con el tema del derecho a la libertad de expresión, donde la Comisión Interamericana dice lo siguiente: las manifestaciones públicas son entendidas para esta comisión como un ejercicio de la libertad de expresión. Repito, las manifestaciones públicas son concebidas como un ejercicio de la libertad de expresión. Esto, dice la CID, porque la expresión de opiniones, difusión de información y articulación de demandas constituyen objetivos centrales de las protestas. La CID y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han reiterado que la libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse. Pero ahí viene otra vez lo mismo, ¿no? Que dicen, es que los informes de la CIDH, como Correa no hacía valer, entonces ahora tampoco vale. En fin, ¿no? Entonces ya no hay que quedar. Nos referimos a... El gobierno igual niega y dice, no, la CIDH ha hecho un informe sesgado, porque no nos ha tomado en cuenta a nosotros con nuestra verdad prácticamente. El informe se llama Protesta y Derechos Humanos, estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal. Y es elaborado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sesionó aquí, en el Ecuador, después de los eventos de octubre. Así es. ¿Cómo es posible que un diario como El Telégrafo diga que no se tomó la versión del gobierno? Si estuvieron aquí, ¿Cómo es posible? se reunieron hasta en Carondelet. Y resulta que, según la reseña del 19 de enero de Diario del Telégrafo, inclusive sale hasta otro actor, porque resulta que han sido los militantes del Partido Laborista de Brasil los que han estado infiltrados acá. Ya no son los venezolanos, ni los cubanos, ni nada, sino la gente de Lula. Sí. Claro, pero es, digamos, es una condición del gobierno de sistemáticamente negar lo que sucedió en octubre. O sea, para el gobierno sucedió cualquier otra cosa, menos lo que realmente motivó la protesta social. Ellos no quieren aceptar de ninguna manera que el factor que motivó toda la protesta social fue el famoso decreto que lo dejó sin efecto finalmente el gobierno. Y eso es lo que le reclamaron al señor Sones Horner en Chimborazo, cuando fue allá, parece que anda en campaña ya adelantada, pero la gente indígena de Chimborazo le reclamó y le dijo que los únicos culpables eran quienes firmaron el decreto 883. Claro, y que el gobierno debe hacerse Pero cargo. ahí se puso ya nervioso y le dijo, si usted grita, yo grito más duro. ¿Tiene el audio? Tengo por aquí, ya le veo. Ahí dice usted donde el marido, para fines prácticos, marido de cierta ministra se escondía atrás de otros. Ese puso la cara del típico pana que cuando estás tomando dice, yo por vos daría la vida. Y en la primera bronca sale corriendo. Igualito, puso la misma cara. Yo creo que aquí estamos viviendo un proceso realmente, no sé, ya de cuento, no es una idiotez, ¿no? O sea, viajan, hacen lo que les da la gana. Partamos de octubre, reprimen, hay cantidad de gente muerta, muertos a bala militar. Hay cantidad de compañeros que pierden los ojos, nadie es responsable, nadie, ¿no? Nadie tiró bombas, nada, no pasó nada, no hay el decreto, simplemente aparecieron unos guerrilleros, unos terroristas, entre comillas, que vinieron de todo el mundo, invadieron el país. Es una cosa de locos, ¿no? Sigue el señor Moreno repitiendo que ellos han cumplido la paz, han hecho en general. De los aires de libertad. O sea, es impresionante. De que recuperamos la democracia y a días y antes de que se acabe la semana, después de su cadena nacional de que se inauguró la democracia en el Ecuador, cierra un medio de comunicación. Viaja por todo el país entregando casas, nadie sabe dónde están las casas. No, pues el ministro de Vivienda dice que ya está listo la plata para hacer las viviendas. Iban a hacer, sí, así que dice que cuando le preguntaba el colega periodista dónde están esos proyectos, dijo, por todo el país, pero ¿dónde? Claro, los préstamos, dan préstamos a todo el mundo. ¿A quién? Te publiquen nombres, den datos, nos tratan como imbéciles. O sea, realmente esto es, Aparece el Pautas. Se va a dar. Pero realmente es indignante. Se va a dar, sí. vamos a pasear, no sabemos para qué. A tomarse foto con el presidente de la FIFA, pues. ¿Para qué? ¿Qué quiere hacer? Y a tomarse fotos con todo el mundo. Del mundo. Con todo el mundo para decir que está hablando con el presidente de Cisco. Que es súper está hablando importante. con ni sé quién nomás. Pero pregunte si viene haciendo algún convenio, alguna cosa. ¿Cuánto nos cuesta? Y lo más paradójico es que en este gobierno se firmó la famosa declaración de Chapultepec. Que los medios tanto pidieron durante los últimos 10 años y que tanto insistían con este tema de la libertad de expresión. Se firma y expresamente la declaración de Chapultepec dice que no se pueden cerrar medios por cuestiones como las argumentadas en este caso, ¿no? Pero así dicen, ¿Por qué pero... no nos cuentan cuánto cuesta el viaje a Davos? ¿A qué supermercados fueron? ¿Qué compras fueron a hacer? Que nos cuenten eso porque no... Oiga, antes llevaban un grupo de periodistas de diferentes medios dirigentes sociales. y dirigentes llevaban para que haya reuniones, Y en cierto para que sentido se eso es firme. aportar a la transparencia, ¿no? Por supuesto, pues estás llevando ahora no, las fotos son fuente Secretaría de Comunicación. Secretaría de Comunicación. Ayer estuvimos con un señor que para mala suerte de lo que no entiendo, ha trabajado en un ministerio para el señor El de Moreno, Cultura. donde dice el tipo realmente la vergüenza es de todos estos. Va a Chile a un gabinete
Binacional, Me desespera usted. gabinete, y el señor se pone a hablar de Condorito, el presidente que tenemos. Usted es un pobre hombre, o sea, ¿qué pasa en este país? ¿Qué está haciendo, señor Moreno? Den datos, ¿qué producen? ¿Qué generan? ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está el empleo? Este país se está cayendo a pedazos. Eso sí Es brutal. verificado. Es una Dice que estaba estupidez. sentado al lado del presidente Piñera y empieza la conversación y empieza a decir que él admira mucho a Pepo, al autor de Condorito. Y se levanta En el una señor reunión Bonilla, de rápido, presidentes. ¿qué hacen para taparle al señor la boca? Que es tan bruto que habla cualquier cosa, chuta es. ¿Pero qué Que estamos es una haciendo? vergüenza hasta para su equipo, Pero, hasta para el equipo que lleva. pero hay que ver qué pasa en este país. ¿Dónde está la producción? ¿Cómo se está descomponiendo lo que decíamos hoy mismo? Tenemos problemas ahora del examen Del ser bachiller. del ser bachiller. ¿Qué pasa con esos jóvenes? ¿Qué futuro tienen esas criaturas? Den los exámenes que quieran dar. Si no hay esos exámenes, peor. Y en este escenario les voy a leer un contenido que me acabo de encontrar en uno de los asesores de Creo. Plataforma electoral, redes sociales 2021. Listado presidenciales. Como no podía ser de otro modo, lidera este listado Guillermo Lasso con el 18.5%, seguido de Jaime Nebot con el 12%, Álvaro Noboa con el 5%, Alan Molestina con el 5%, Andrés Páez con el 5%, Lucio Gutiérrez con el 4%, Paco Moncayo con el 4%, Jairala con el 3.2%, Gustavo Larrea con el 3%, Paola Pavón con el 3%, Fernando Balda con el 2%, Jaime Vargas con el 2%, ¿Usted está leyendo las Leonidas ofertas Iso con el electorales 2%. o la lista de prontariados de los más buscados? Pero imagínense, queridos compañeros, cómo se está colocando estos nombres también desde el lado de la derecha, ¿no? Claro. O sea, entran al imaginario, al ruedo, digamos, de una serie de personajes como el coronel Alan Molestina de la Marina, como, Vito Muñoz, vea, su mentor. No, mi mentor, mentor. no, jamás. 1.1, Vito Muñoz. Eso quiere decir Y que ya van a detrás de empezar a fabricar detrás de candidatos, Vito ¿no? Muñoz está su amigo Carlos Rabascal. Saludos a los asesores de Carlos Rabascal, todos los conocemos. Saludos. Un abrazo fraterno. Y seguido de Carlos Rabascal, María Fernanda Espinosa. Yo no creo que Carlos Rabascal esté tan abajo, le cuento. Pero además, si uno se pone a revisar, esta gente no tiene idea de nada. Y concluyen con la frase datos, no opiniones. De redes sociales donde sabes que además para promocionar y posicionar, muchos de ellos tienen comprados una gran cantidad de seguidores en Twitter. Esa es la verdad. Y eso es de lado y lado, les cuento. Por supuesto. Porque uno sí se ha dado el trabajito de buscar, aprendiendo de algunas enseñanzas de alguna gente que sí se ha dedicado en serio a Twitter, y empiezas a ver que los primeros 10 apoyos tienen seguidores y después les apoyan hasta las comiquitas chinas, ¿cómo es? Coreanas, ¿no? Empiezan a aparecer esos personajes de las comiquitas coreanas Los famosos bots. O sea, y claro, ahí estamos viendo que se están fabricando ya los candidatos, ¿no? Ya van a empezar a lanzar para ver a cuál le va mejor y en esa medida las negociaciones, nuevamente al margen totalmente de lo que la gente realmente quisiera, ¿no? Porque yo sí creo que la gente está esperando y el Ecuador, que la mayoría de la gente sí está esperando a alguien que realmente sea serio y que le proponga soluciones a toda la problemática que está enfrentando. O sea, que quieran posicionarse ellos como salvadores de la patria es una cosa, pero yo creo que la gente sí está como harta de todo este tipo de... Vamos con el audio del vicepresidente en ¿qué provincia? Chimborazo. Si es de gritar, yo también sé gritar. ¿Ya? Aquí nos respetamos.
Respetémonos. Ese es el trabajo, es el trabajo del pueblo. Vea, señor, primero, señor. Pero nosotros, si es de gritar, yo también sé gritar. ¿Ya? Aquí nos respetamos. El diálogo es respetar. por eso no estamos dialogando. Quiero que me escuchen el pueblo. Si usted quiere que yo hable, hable. Ya, hable. Si no quiere que no hable, me voy. Escuchemos al vicepresidente, por favor. Escuchemos al vicepresidente para poder tener derecho a la réplica. Ya, venga, hable. Escuche, señor. A usted le preocupa lo de octubre, a mí también. Ya. En octubre hubieron abusos también de la gente que salió a manifestar. Policías atacados, incendiados, quemados, enfermos en ambulancias que no los dejaron llegar a los hospitales. Y así mismo, perdón, de edificios destruidos, gente sin agua, gente amenazada con violencia. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la fuerza pública? Poner orden. Sí, si en poner orden hubo exceso de fuerza, esa gente tiene derechos legales siempre y tienen que acudir a la justicia. Así como el Estado tiene la obligación de exigir que también se sancione a quienes incumplieron la ley. En ese plano nos vamos a entender. Señor vicepresidente, déjeme terminar con esto. ¿Quién fue el actor principal para que lleguemos a estas causas? El pueblo ecuatoriano, el indígena. No vamos a salir a la calle como locos a protestar y a cerrar las calles. ¿Sabe qué? Yo he conversado. El decreto 883 fue el que tiró todo lo que hizo todo eso. Y más el extractivismo minero con lo que está haciendo el gobierno. Un decreto que buscaba dejar de darle dinero a los ricos. Que son los que Pero de una forma. Esa es la comunicación que tienen, pues, o sea, esa es la estrategia que ellos tienen, ¿no? De culpar a que supuestamente a otros actores, ¿no? A los que firmaron el 883, supuestamente ese decreto dice que iba a quitarles plata a los más ricos. A los más ricos, y resulta que no era así, o sea, para la persona que quiere entender, entiende nomás. Ahora, Pero la reflexión en torno a eso va, volviendo al tema de la libertad de expresión, esta doble discurso sobre el tema de la libertad de expresión. Una libertad de expresión que es selectiva, que depende del vidrio de la posición desde la que la veamos, nos indigna unos casos, nos molesta a otros y en la mayoría nos hacemos los locos nomás, como en este caso de Radio Pichincha Universal. claro. O sea, y ahí sí nadie dice nada, todos están callados. Algunos hemos puesto nuestra solidaridad con el medio, pero ya digo, hay muchos comunicadores que solamente se pasan con lo mismo, ¿no? Que no, como no se hizo antes, como no se dijo antes, entonces hay que callarse y aguantar nomás. Entonces eso no está bien tampoco, pues. Pero verdad, yo creo que volvemos un poco a todo, o sea, desgraciadamente yo creo que hubieron serios problemas con la revolución ciudadana que nos ha llevado a lo que vivimos, porque se han revivido todos estos monstruitos, esta gente, todos estos cínicos, ignorantes. Volvemos al pan, techo y empleo, a eso vamos a volver, a la jama, caleta y chamba, esas cosas que no me acuerdo. Volvemos a los mismos, son los mismos protagonistas, los mismos que se han enriquecido y han envilecido la vida, los que están corrompiendo este país, los mismos. Los que festejan la dolarización. Exacto, Los que festejan la palestra a un dolarización. Yamil Maguada, a un Alberto Dajic. Hoy en la mañana estuvo acá Mario Ramos y Jacobo García y justo les preguntaba yo sobre Tremendos personajes, ¿no? Correístas confesos en su momento, ahora supongo que son independientes, morenistas, porque también hay una moda en los consultores, en los pensadores, en los periodistas. Eran alfombras del presidente Correa en un momento y resulta, no me refiero a ellos, por cierto, específicamente, pero resulta que se han desmarcado de una forma, pero meteórica. No, solamente el ejemplo de la flamante directora del diario El Telégrafo. No me haga hablar nombres. Hay amigos de la licenciada que nos están escuchando y viendo, a quienes saludamos y que por obvias razones no podemos dar sus nombres porque les metemos en problemas directamente el próximo lunes de sus respectivas instituciones. Pero sí, o sea, ahí ya nos damos cuenta, ¿no? Cómo era la gente antes, ¿no? La alfombra del número 1, como ella le decía al Mashi. Entonces, cuando venía el número 1, ella de rapidito venía, ya, cuidado, el número 1. Fae manda a decir. Pero es que eso mismo te demuestra, o sea, eso te demuestra, como yo siempre digo, ¿no? O sea, cómo cuando la gente no viene de procesos, cuando a la gente realmente le falta barrio,
porque no es un tema solo de academia, pero cuando a la gente le falta barrio. ¿Y usted de no, qué barrio es, Pauli? Yo. De la Villa Flowers, dígale. Un Así. montón. No, pero su barrio, así como el doctor acá es toleño. Claro. Un toro de Lidia. De la Un toro capital de Lidia. Quito, Bueno, yo pues. viví casi la infancia, ahora vivo en el norte, pero la mayoría de mi vida vivimos entre el sur, la Magdalena, la Villa Flora y la Gasca. Pero desde Guagua yo recorría porque por mis padres activistas y todo, me conocía los barrios, o sea, yo conocí los barrios, muchos barrios del sur que no tenían Ni agua. todavía ni agua ni casas, pues, o sea, uno subía ahí en el tierrero, pues. Entonces y además también en el estudio, digamos, de la carrera de medicina, también te toca tener un montón de vivencias en los hospitales públicos durísimas. Entonces, cuando tú no entiendes eso y cuando no vienes y no aprendes de procesos, ¿no? Porque sí creo que es súper importante, te quedas en eso y yo creo que es facilito que suban los egos, ¿no? Las vanidades, las soberbias, eso de que, pucha, los títulos. Y yo me acuerdo algo que decía mi abuela y que me decía un profesor de medicina alguna vez. Primero, ser gente. Un título jamás te va a decir que una persona es decente, jamás. Y de hecho lo hemos visto. Ahí tenemos un señor que da clases en Harvard y todo, que fue haciendo un montón de cosas y 3 millones de ecuatorianos salieron disparados de aquí, rompiendo hogares, rompiendo familias. Asesinando. Vea, y justo sobre ese tema, ya les digo, hablamos con estos amigos. No le corto, pero le digo que hablamos, para poner en contexto, es que se dice que esta aparición de estos políticos ya caducos, posiblemente puede ser una cortina de humo. No sé qué piensan ustedes para que la gente desvíe la atención de muchos temas que están por venir y nos pongamos a discutir en que por qué está Yamil, por qué está Dajig. Por ejemplo, ayer Dajig, no sé si vuelva a ocupar el Twitter después de semejante revolcada que se le pegó con el hashtag ese, tuiteando como Dajig. Cuando puso cuando citó lo que dijo Einstein, Yes. y le dieron clases y le dijeron que busquen con traductores y con todo lo que podía en el Google, y en el Google académico, para ser más específicos, ni en el uno, ni en Wikipedia le salió la citación ¿cómo es la frase? Perdón, la cita de Einstein, o sea, pero esa es la clase política, se cita y eso se ha revivido, en eso hay que estar. Pero eso digo, o sea, pero de ser una... Resucitarles para que nos tengan hablando de eso, porque no tienen oportunidad, o sea, ¿quién va a votar por un Dajig? Oye, pero por un Aguad. Lo de Dajig me recordó a esa famosa amistad también de Stephen Hawking. Igualito. Claro, pues cuando el señor Moreno decía que se sentaba a conversar, yo creo que se debe estar revolviendo en la tumba, realmente decir, ¿acaso que yo podía ser amigo de alguien tan básico? O sea, de un tipo que, o sea, perdóname. Bueno, no sé. Pero eso, el tema de la física cuántica, yo sí te puedo decir, porque en la maestría que estoy haciendo se habla del tema de la física cuántica. Híjole, ¿no? o sea que... Y en la física cuántica, o sea, los también físicos, por acá está la clásicos, cuántica, se cita. De verdad, o sea, los físicos clásicos están aceptando conceptos y tienen relación, pero no es el robo de los átomos, pues, no es cualquier estupidez que dice ese sentado ahí, que está acabando con este país, que no sé de dónde cogió, capaz que aprendió de Condorito, de ahí sacó los conceptos. Usted se refiere al técnico de fútbol, dice, ¿no? El que está sentado ahí sin hacer nada, ¿no? Vamos aclarando. Jordi Croy. Es que él era alumno de Gustavo Larrea, del Patricio Carrión, del Chapito, que ahora es embajador en Cuba. Él era aprendiz. Y también entiendo del Marco Antonio Rodríguez, porque son otros de los que hoy defienden estas babosadas, este crimen que están cometiendo. Y por eso digo, y vuelvo, ahí está, literatos que estudiaron en no sé dónde, que no sé qué, el mismo Ayala Mora, que ves, o sea, director y todos así, o sea, de terno, de corbata, salen en las fotos, además con una cosa de libros gigante, y son los que venden este... Ayala Mora, el neurólogo es Ayala Mora. Los que se casan ante todas estas cosas, por ejemplo, que son realmente transgresiones a cualquier libertad, como cerrar un medio, como perseguir periodistas, como hostigar, o sea, se casan.
Pero son Además- los grandes los que además te hablan que Pero- con las constituciones en la mano, Pero o lo sea, paradójico es que lo ejecuta un gobierno cuyos niveles de popularidad son desastrosos. Ujú. Y no lo decimos nosotros, no lo dice Hoja de Ruta ni sus más altos personeros aquí presentes, sino lo dicen las encuestas y varias encuestas, Sedatos, lo dice Sedatos, lo dice Breco, Click. Por favor, estamos con la plana mayor, los nuevos propietarios de los nuevos medios, ¿no? O sea, Los magnates de los medios. Magnates, un magnate. o sea, es gente de, o sea, lo que usted decía, ¿qué futuro tiene este país? Claro, aquí nos han inventado una cantidad de cuentos, ¿no? El Guayaquil que ha crecido, el Guayaquil moderno. Oye, el de 80-90% Guayaquil es un enorme tugurio. Guayaquil es un tugurio infame. Se está destruyendo lo poco que hay de trabajo. Le van a poner las volquetas para que no entre, verá. Cuidado. justo con eso de Guayaquil, había una noticia del municipio, no sé si vieron, que inaugura un hotel 5 estrellas y con no sé Va qué, a y todas las construirse maravillas, un ¿no? Ya. hotel. Y que Bestia se felicita y Guayaquil está creciendo. Mientras todavía en Guayaquil, señores, el agua tiene heces fecales y cuesta un ojo de la cara. O sea, empecemos por eso. Pero nos ponen en la pantalla y nos hacen sentir orgullosísimos de que se construya un hotel 5 estrellas, de esos que se comparan con las metrópolis más exigentes y no sé qué del mundo, mientras todavía el agua tiene heces fecales. Además hay cosas, aquí se sigue destruyendo patrimonio nacional, Tilipulo, por ejemplo, en Cotopaxi. Se destruye lo que dejó construido el gobierno anterior, se reconstruyeron una cantidad de teatros, de bienes patrimoniales, ahí están botados. No hay turismo, no hay ecología, no hay medio ambiente, no hay Y desarrollo. se dedican a cambiar los logos. O sea, Ah, no, pero se olvidaron de cambiar. El del puente, el el del puente al río El del del, Mateo. el del puente a la nada, pues. Del puente a ningún lado. El puente a ningún lado, entonces dice, sigue el logo de recorrer. claro, fueron a recorrer el puente que no va a ningún lado y hasta ahora estamos esperando O que sea el señor que- Freddy Rincón, la señora Andrea Bernal aclaren, rectifiquen y digan que ese puente... O sea que los ministros se fueron a ningún lado claro, como siempre. y regresaron, lo peor. Y lo peor es que regresaron también, Yo de la le nada. oí al ministro de Ambiente que conferencia mundial de París, de Madrid, él tenía 11 puntos para desarrollar el medio ambiente. Ha estado de ministro de Trabajo, de gobernador del Guayas, este tipo está de ministro del Ambiente. O sea, no hay nada. Y además, en términos políticos, los Páez, los Nebot, los Ayala, los Lazo, los mismos pillos de siempre para manejar este país, gravísimo lo que le Y pasa. son los dueños de los partidos. Es además, ¿no? gravísimo De los lo que le pasa a partidos. este Y, país. O sea, y entonces empiezan con el famoso marketing político, a empezar a fabricar candidatitos y pues yo creo que hay candidatotas. que empezar a hacer conciencia y ubicar con absoluta claridad, primero, definir qué es democracia, definir lo que decía el compañero Tandazo aquí, ubicar con claridad la Constitución. ¿Qué tienen que hacer los milicos mandando, ordenando o haciendo lo que no les compete? Cerrando radios. Cerrando radios. ¿Qué tiene que en la Constitución? ¿Quién le ordena al tipo al presidente de la República que venda patrimonio nacional si la ley le prohíbe? La gente tiene que empezar a entender sus derechos. Dicen cualquier barrabasada y siguen sosteniendo las barrabasadas que les da la gana. ¿Dónde están los estadios, las casas, todas las maravillas A que ver, ofrecía su amigo? hagamos un recuento, ¿verdad? Él ofreció 250,000 empleos por año? No hay. No, pues hay cuántos despedidos. Hay Pero 115,000 personas En orden, despedidas. en orden, Ya, en orden, para que- ya, vamos en orden. De ahí él dijo que primero no se iba a endeudar y se tocaba endeudarse con deuda barata, lo cual no ha cumplido. En el primer informe a la Nación, luego de sus primeros gazapos, ya, el señor dijo que habían dado 14,000 préstamos a jóvenes emprendedores. Cuando se le pidió la información de ese tema, se hicieron los locos. No hay. Dijeron que habían construido como 1,000 soluciones o 2,000 soluciones habitacionales. Se les preguntó dónde, tampoco contestaron. Cuando desapareció el Museo de Carondelet, se le pidió información sobre el tema. Y la contestación que recibimos fue, pregúntenle al bodeguero. Luego ofreció el tren playero. La vivienda, se olvida de la vivienda.
La vivienda, digo, Ya pues, dijimos. yo digo de las... No, pero de lo que él ofreció y lo que ha cumplido. Ujú. Dijo que había hecho 2,000 soluciones habitacionales. Sí, No hay nada. Ofreció como 150,000 viviendas. Medio millón. Una brutalidad. Bueno, no ha cumplido. Nada. Ya, ¿qué más ofreció? Los estadios, Los estadios Para combatir van la- tres o sea, canchas. ¿dónde Las Mil. canchas sintéticas que está inaugurando ahorita, Mil pues. canchas. ¿Dónde canchas? ¿En dónde inauguraste? En En Cuenca. la Tola. No, en la Tola nunca han ido. No, en Cuenca recién, pues ahí fue cuando Inauguró canchas. inauguró una cancha sintética. Ya van la tercera. Van ¿Dónde- 3 de las dónde, cómo 100. es? Las pantallas gigantes eran más grandes que las canchas, ¿no? Claro, Ah, más o Pero menos. de empleo también se inauguró el McDonald's. claro, pues ¿cómo te olvidas? Pues de semejante Claro, de la alianza público-privada. Público-privada. Esas que bestia. Nos emocionan, más? nos O sea, llenan de nada orgullo. cumple. O sea, el señor no ha cumplido absolutamente nada. El tren playero. sí. El tren playero. Bueno, Para Quito también creo que ofrecía Pero el teleférico. a eso yo, que estábamos hablando hace rato, ¿no? Yo digo, está la situación como está, ¿no? ¿cómo está? Así, pues, destrozado el país. Está vendiéndose el No país. lo al dice mejor hoja de postor. ruta, lo dicen las encuestas, Exacto. ojo. No, pero Y lo dice la y realidad no pasa también. nada, o sea, no pasa nada nuevamente, o sea, realmente, y por eso yo decía en el otro Ven Abierta, ¿dónde está realmente esa gente que sí dice que va a recuperar la patria? ¿Dónde está? Proponiendo también, pues, porque el discurso es una cosa, pero la gente quiere soluciones, pues. O sea, invítales y convócales con un discurso con soluciones, porque la queja ya llega a los 3 años. La lloradera ya está en los 3 años. Entonces, por ejemplo, ahora surge esto del ser bachiller y comentábamos con Guillermo y con César, porque había una publicación de que los suicidios y no sé qué. O sea, estamos de acuerdo de que ese examen debe ser mejor realizado, de que deben crearse condiciones iguales, digamos, para todos los estudiantes. No pueden haber estudiantes en desventaja, ¿no es cierto? No puedes partir de que un colegio es mejor que el otro o que están, no sé, 40, 50 estudiantes en un aula con un profesor para todas las materias frente a aulas de 20 estudiantes con un profesor para cada materia, ¿no es cierto? O sea, no estás hablando de igualdad. Pero ¿qué pasa con los padres de familia? O sea, ¿dónde están también los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? Porque yo creo que hay muchos jóvenes que sí quieren estudiar, realmente quieren estudiar, pero ¿dónde están? Y no estamos hablando del adoctrinamiento en los colegios, porque la gente cree que cuando tú hablas de política, entonces es como lo que hacía el MPD, ¿no? A estar con el discurso, que te pones las camisetas, las boinas, te tatúas el Che acá, a Marx, Lenin y no sé quién en el otro brazo y eres súper revolucionario. A Carlos Más Carrasco, dice usted, y a Lenin. No. Lenin. Ah, Lenin. El MPD debe haber puesto Por a eso. Carrasco y a Lenin Moreno. Capaz, Sí, seguramente. No, ellos no tienen idea de lo que es Pero, el marxismo. no, pero, ¿dónde están? ¿Me entiendes? O sea, ahí, yo creo que ahí la gente tiene que Saludos darse cuenta. saludos a Luis Villasís que nos sigue. Saludos a Luis Villasís. Estoy Saludos. leyendo ahí un Luis Villasís y veo que... Por favor, gracias. No. Mary Zamora. Me pone Acá- nervioso nuestro director. Acá me ponen, dice, tampoco cumplió Lenín Moreno ese ofrecimiento de renunciar si perdía la credibilidad ante el pueblo. Que no se aferra al cargo, dijo, pues Bueno, no. según perfiles Pero de está opinión, pero aferrado con el uñas, dientes y ruedas. el 70% de los encuestados se arrepiente de haber votado por Lenín Moreno. Repito, no lo dice hoja de ruta. Pero el lo asunto es de dice que también al perfiles de parecer Lenin opinión. Moreno no es el que gobierna. Por ahí hay un señor que dice que él Él es de la mesa chica. se sienta en la mesa chica y él despide al que sea. Ah, sí. Claro. Pero esta está una mesa grande. Santiago Cuesta. Esta mesa No, de pero la radio- acá no gobernamos No hay mesa nosotros. chica. No hay No, mesa no hay chica, mesa aquí es chica. la mesa grande El nomás. director sí tiene una Ahí mesa está chica. la mesa La del chica. 40, la del Aquí hay 40. casa grande y casa chica. Ah, sí. Es como el hincha de Barcelona, Ah, soldado sí. caído. Ah, sí. Y en esa época que todavía no había redes sociales. Claro, Claro, en esa época más ya- hazaña todavía. Más hazaña más todavía. hazaña. Más hazaña. Estamos con un Pero héroe vivo, un héroe Aquí vivo. todos, no se haga usted. no, No se haga. No le defienda al papá. No se le haga, defienda. no se haga. Que aquí no se salva nadie. Solo el guillo, no.
No, yo sí. No, el Ni el Guido. Guido. El Guido es caporal del Ya no Quitus. creo en nada. Usted no sabe de esas historias ahí por un Quitus. Así. Sí. Saludos a Ernesto Villacrés también, que nos dice del puente de la nada, que tampoco cumplió porque ya se unió el eje vial, desmentido por 2 presidentes de Colombia, ¿no? Por Juan Manuel Santos y por Iván Duque. Y eso que Iván Duque, ni de lejos. Porque, ¿qué digo? Iván Duque, ¿no? Iván Duque, ni de lejos es del progresismo, ni castrochavista, ni nada por el estilo. Narco, Bueno. compañero, narco, presidente narco, digamos, claro. Con su Sabe que El yo no puedo vocero. decir eso hasta que Ojalá que esté nublado, que no nos cachen los drones. así, El ojalá. vocero ¿cómo es el vocero Nos manda un del misil cartel después de- de esas declaraciones. del Soleimani. cartel del uribismo? Es del uribismo. Sí, mínimo. En carnaval los dos se van a ir viendo este paso. Oiga, solo una pregunta nomás. A ver, del caso de estas 17 personas que fueron detenidas en el aeropuerto y que resultaron ser taxistas, la señora Romo aseveró que al menos uno era de la inteligencia venezolana y que no hay relaciones con Venezuela, Que por eso no que sabe por más. eso no saben más. La pregunta es, ¿Cómo sabe? la pregunta es, primero, ¿cómo saben? Segundo, Claro. no, es que tienen buenas relaciones con el señor Guaidó. Era que le pregunten a él. Pregúntenle a él y a su aparato de inteligencia, pues. Claro. Si se supone que él es el presidente reconocido por el Ecuador. Él ha de saber, a la final. Él ha de saber, por supuesto. Él ha de saber, pero qué chistoso, ¿no? Es un Solo país. hay algunitos nomás que agarran y le hacen hasta calles de honor y todo lo demás. Es una A un presidente que no tiene país que no y existe. que aparte quiere ser presidente de la Asamblea. O sea, quiere constituirse en Pero un bueno, ¿qué Es emperador. autoproclamado presidente de la Asamblea, autoproclamado Oye, presidente del país, y además los mismos Estados Unidos acaban de decir que al señor le dieron $467 millones Y y, no saben nadie dónde hay. sabe No, qué hizo. Ya salió una estadística que dijo que les ha dado alimento a 136,000 personas, Algo así, sí, es cierto que... que les ha está dado publicado. albergue a unas 30,000 personas, y por ahí alguien le contestó y le dijo, pero acá somos 30 millones. Pero a ver, ordenemos las ideas. Creo que entre tanto Soleimani, entre tanto Estados Unidos, el ser bachiller, la radio Vamos al ser bachiller. Pichichi Universal, estamos más esquizofrénicos que compañeros de colegio reunidos a los 20 años. ¿Qué nos pasa, compañeros? Por No, favor. ya topamos el tema Guaidó, vamos al tema ¿A ser qué otro bachiller. tema vamos a ir? Vamos al de la radio. Vamos al- Solidarícese con sus compañeros. Ya me Y solidaricé nos hemos- ayer y nos mismo. hemos solidarizado Desde todo hoy el día día. y todo el día. Todo el día hemos hablado del tema Es y todo el mismo. impresentable que los Por medios supuesto. de comunicación aquí no hagan Espíritu de cuerpo. como han hecho en otras ocasiones y defiendan el principio básico del que tanto pregonan. Por supuesto. La Que libertad de recuerden expresión. que cuando se defiende y se cae ante una ilegalidad, ante estas medidas dictatoriales, lo único que hacen es que justifican que después haya más. ¿Cómo así un militar, como decía nuestro director, viene a definir los contenidos de un medio de comunicación y al parecer son contenidos de una opinión que no tienen que ver con la posición institucional del medio? Entonces, digamos, ¿qué nos pasa pues como sociedad? ¿Por qué no reaccionamos? Y ojo, no es que estamos llamando a votar al gobierno, ni mucho menos, pero sí a ser coherentes. O sea, al menos a los medios de comunicación que tanto dicen que representan el verdadero interés ciudadano, porque así se han vendido hacia la sociedad. ¿Por qué no dicen nada respecto a estas arbitrariedades? ¿Qué van a ¿Por qué decir? en unos casos sí, 2005, Radio de la Luna? ¿Por qué en otros casos no? 2010, caso Chuquicebe en El Universo. Cerraron filas, cuestionaron la ley de comunicación, la institucionalidad creada, para que también tiene sus bemoles, ¿no? Y en otro momento hablaremos sobre eso. Pero me asombra que cerrado una emisora, por un militar además, según refiere. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no defendemos los principios básicos? Porque a la larga pierde la sociedad. Que lo importante es tener espacios críticos, eso es la democracia. Exacto. Claro. Además, Parece que ya habla no- de constitución cuando... Parece que ya nos están bajando los breakers, por cierto, alertamos a nuestra audiencia. No es la lluvia, la lluvia. La lluvia sí. Se pone nervioso nuestro conductor estrella.
Claro, en la medida que no tenemos soldados que defiendan las fronteras y tenemos que traer gringos, y este señor en vez de ponerse a hablar de cosas que no creo que debe entender, es un coronel que habla de temas constitucionales y de derechos de medios de comunicación, que vaya a la frontera a defender en vez de traer gringos para andarnos defendiendo la soberanía nacional. Se entiende que a él le pagan para eso, para defender la soberanía nacional, no para clausurar radios, y que se vaya a la frontera y que defienda la frontera en vez de seguir trayendo gringos a este país. El otro tema, sí, yo creo que discutamos el tema de los hombres. A mí me preocupa el tema de miles de criaturas que tienen, claro, los dramas estos de los exámenes de... Sí, ahora se han dado los medios, en vez de lo que tú dices, de solidarizarse. Hay una noticia que está circulando que es de una chica que se ha suicidado Aparentemente. en Píllaro, provincia de Tungurahua, y al parecer es porque ha sacado mala nota en el examen ser bachiller, ¿no? Pero desde esa perspectiva ya todos fuéramos finados, si por las notas nos hubiéramos suicidado. O sea, sí, pero esa es la noticia, ¿no? Así como... Hubiera muerto unas 10 veces siquiera. O sea, usted en vez de estimular a que estudien aquí, Hay que ser reales. o sea, sí, o sea, la idea es que, o sea... No, yo no he sido abanderado, yo era... del montoncito era yo. A ver, yo lo que digo es... Pero ahí lo que pasa es de que están tratando de imponer así una verdad. Ya. Están tratando de ayudarle a un candidato. Eso. Ese es el por O donde sea, va la ahí cosa. va la cosa, ¿no? O sea, hay que decir que ese examen debe existir, que se lo debe revisar, que se deben crear condiciones de igualdad para los muchachos. Pero a ver, que debe haber mejorar, un nivel, digamos, de formación de los docentes. Pero a ver, que haya Pablo, posibilidades para que la gente vaya al colegio también. pero el tema Pero no es... es el tema de destruir, o sea, quitar un examen por quitarlo. Si homologas las condiciones, quiere decir que tendríamos dos tipos de exámenes. Y sin ser peyorativo, un examen para los estudiantes de escuelas y colegios fiscales, otro examen para colegios comisionales y otro examen para colegios particulares, del cual además tendría que subdividir entre los más ricos y los más... O sea, es complejo, porque lo que está pasando es que el estudiante del colegio privado, no vamos a dar nombres, pero que tiene acceso a inglés, que habla inglés en el colegio, y ahora hablan inglés, francés, mandarín, etcétera. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo va a competir un estudiante de un colegio de cualquier provincia? Es muy complicado. Entonces, desde esa perspectiva, generar estas condiciones previas de igualdad implicaría, a mi modesto punto de vista, hacer 3 exámenes, uno para los de los fiscales, otro para que compitan entre iguales. ahí está no? ahí está la verdadera razón de por qué los elefantes blancos, No me digas así. las unidades educativas del milenio, lo que buscaban es esa igualdad, que los muchachos que estaban en la ruralidad tengan acceso a las mismas condiciones que tienen los chicos de la ciudad en escuelas privadas. Entonces, Escuelas, equipos, laboratorios. por supuesto, entonces ahí estaba fomentándose la igualdad. Entonces no es que eran los elefantes blancos que tanto reclaman algunos y que dicen que pobrecitos estaban tan lejos. Lo que pasa es que acá no hay visión, pues. O sea, si se hacía una unidad del milenio, de ahí viene la asociación, ahí viene el trabajo en conjunto entre padres de familia, o por último el mismo Estado que cree una empresa de transporte escolar y que les haga a los padres partícipes de esa empresa para que se den el transporte, yo que sé, por ahí hasta se hagan un catering. Esa es la asociación para que haya esta economía popular y solidaria. Entonces todo eso destruye. Van a las escuelas unidocentes, obviamente el muchacho de la escuela de unidocentes no va a tener las mismas oportunidades pues que uno de la ciudad. Entonces, claro, la más fácil, borremos el examen ser bachiller, abramos el libre ingreso. Siempre Y con eso, Lazo. Lazo. Pero yo creo que, claro, para esta gente el tema es fácil. O sea, Y que chupe el hay domingo pobres, también. los pobres tienen que morir y punto. O sea, no tienen derecho a nada. Yo creo que es la lógica de la derecha. Porque para ellos solo las reformas medianamente tratan de cicatrizar ciertos problemas, pero obviamente no resolver el tema de la superación de la pobreza en estos países. Las mismas mafias de siempre querían manejar este país. Claro, y la propuesta de Correa era ir mejorando las condiciones educativas de los colegios fiscales para equiparar las condiciones
y las capacidades de estos guaguas a través del conocimiento para que tengan acceso a determinados espacios del conocimiento y de la ciencia y de la universidad. Claro, con estos tipos no. Entonces inventaron el tema de las escuelitas comunitarias. Y había un señor Luna, ministro de Educación de este que gobierno, hablaba del etnocidio porque el gobierno de Correa había destruido la escuela comunitaria. El Piero ecuatoriano, dice usted, ¿no? Primero la escuela comunitaria nunca existió. el fiero ha de haber sido. Primero las famosas escuelas comunitarias no Se existían. burlen del vecino. A partir de 1960 la gente se empieza a organizar. No hay que olvidar el tránsito a Maguaña, toda esa gente luchaba por poner escuelitas en las zonas campesinas. Y eso era años 60. Y eran perseguidos por los curas y terratenientes para que no pongan escuelas. Lo mismo en la costa, eran perseguidos. Las escuelitas comunitarias nacen por decisión de los padres de familia, con aportes de los padres de familia, buscando entre sus congéneres al que más o menos sabía leer y escribir para que empiecen los procesos educativos. En el 60, 70 empiezan a legalizarse estas escuelitas. Tanto es así que había una Dirección Nacional de Educación Especial, donde había gente que ganaba como domésticas para atender estos discapacitados en escuelitas populares. Eso es lo que había. Que han pasado años hasta que trataron de homologar el salario, por lo menos, de estos profesores. Nunca existió esto. Con el gobierno de Correa se busca crear las escuelas del milenio, mejorar la educación, pero claro, aquí tiene un aparato político también vil, ¿no? Del famoso MPD, al interior de las universidades, disque. Saludos a Ciro Guzmán. Otro ha sido seguidor de Hoja de Ruta. Y a Natasha Rojas. Natasha, ¿cómo vas? Mary Sarop. La universidad ecuatoriana y fragmentándola, o sea, eran, yo me acuerdo, los garroteros, las broncas por la fe, güey, qué fe. ¿Le garrotearon alguna vez, Manuelito? No, a mí quisieron garrotear, nunca pudieron. Y se corrió. No sabíamos correr, sabíamos enfrentar porque teníamos organizaciones estudiantiles. Ahí está, no garroteros, sino masas, pueblos, compañeros. Convocó Pero la masa y no le garrotearon. Eso es una cosa de quienes estuvimos en la central. Por ejemplo, yo en la escuela de medicina, yo recuerdo, o sea, el local de la FEGUE, y una de las cosas que realmente te aleja de todo el tema a quien entra a la universidad, digamos, de una propuesta progresista, es ver quienes que se abanderan, digamos, ¿no? Del espíritu, del progresismo, del socialismo y todo. Primero son los peores estudiantes. Luego son los más corruptos. Porque en la escuela de medicina, ¿qué pasaba? A propósito de eso, un datito nada más. Esta semana compareció a la Comisión de Fiscalización la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, y presentó, a mi modo de ver, un dato increíble. Resulta que en el texto del juicio político que le presentan a ella, no ha sido pues el texto del juicio político al CNE, sino ha sido un copy-page del juicio político a los vocales del Consejo de Participación del cura Tuárez. O sea, ni siquiera ¿Sí se dieron la molestia. ¿Sí saben quién es el asesor de Janine Cruz? Uno de los asesores. Nada más y nada menos que nuestro ex amigo Vladimir Andosilla. Ah, no. Ex amigo suyo sería porque esa gente yo nunca. El doctor César Armando Bermeo. Para nada. Yo con el señor Sí, pero es todo un escándalo. Entonces, déjenme acabar. imagínense lo impresentable de eso. Solo ese hecho Claro. hubiera hecho que Diana Tamaín se levante y diga, señores, muchas gracias. Quede insubsistente cualquier pretensión. Impresentable que un juicio político sea copy-paste de otro proceso. Impresentable. Ahí tienen ustedes el nivel de nuestros legisladores, de algunos, ¿no? Hay otros. Pero a ver, te digo, ¿cómo se presentaban? Del MPD. ¿Y cómo se presentaban qué hacían los profesores? Muchos de los profesores. Y eso está si hay un archivo del hoy, del periódico que había antes, ahí debe estar cuando sacaban este suplemento, me parece que era rojo y negro. El blanco y negro. Blanco y negro. Blanco y negro. Ahí salió toda la corrupción Yo que que había. dirigía a Anita Angulo, me Por supuesto, parece. un saludo, Anita. Toda la corrupción No de se la escucha, escuela de pero medicina. no nos puede comentar. Pero no Donde escucha. se ponían, los que ponían a los jefes de cátedra, se ponían por una cuota política, para que después voten por el rector de la universidad, que fue este señor Olaya, años de años. ¿Y qué hicieron con la Universidad Central? El gemelo de Jorge Montero, dice usted, ¿no? dejaron- Víctor Hugo Laya, claro. Le dejaron La versión- en soletas. Yo me acuerdo que nos suspendían clases porque no había focos.
No había focos, entonces no había cómo dar clases porque estaban las clases oscuras suspendidas las clases. El decano de la Escuela de Medicina tenía a su hijo estudiando medicina en la Universidad Católica y le seguían pasando los años en la Universidad Central por si acaso. Esas cosas se cayó el Movimiento Popular Democrático, que era el que controlaba el rectorado, que controlaba las jefaturas de cátedra y que a profesores con vocación formados para hacer docencia universitaria, les relegaban y les ponían a la última rueda del coche, les daban los horarios que les daba la gana y les ponían a sus panas, que no sabían muchos ni medicina, para que hagan docencia. Ese silencio, esa complicidad para destruir, en este caso, yo puedo hablar y doy fe de la Facultad de Ciencias Médicas, pero eso se generó, eso era repetitivo en todas las facultades. ¿Y quién manejaba? La escuela pública. La escuela pública, el MPD, a mí me contaban compañeros de medicina también que sus madres eran profesoras. ¿Cómo les chantajeaban para esta subida de escalafón? Y luego otras que nos contaban que les pedían tantas cosas a los guaguas, que se armaban papelerías, pues. Se armaban papelerías las rectoras, ¿quién ponía los rectores en esos colegios? Yeah. Bueno, de acuerdo, verás. El tema, estamos hablando de... Ya está mesurado nuestro director, de la escuela ¿no? pública. Pero Me Pero no retiro estábamos 5 hablando- segunditos. No estábamos hablando de Radio Pichincha. No. Estamos hablando de todos los temas, Wilson. De todas las- hablemos del Oiga, tarot, del pero a año mí nuevo sí me- chino. Un ratito, Cecita, solamente. El año nuevo chino, ¿no? El año nuevo chino. El Nos tema, falta- el tema de la educación. Suspendidas las festividades. El tema de la educación en este país. No solamente eran los chinos, había un contubernio político entre la Iglesia Católica, que es los que han venido manejando un porcentaje importante de la educación en este país, las sectas religiosas, y digamos en la misma universidad, todos los gobiernos de turno que han hecho de la educación pública un tema de segundo nivel, porque nunca a la burguesía ecuatoriana le ha interesado realmente desarrollar este país. Nunca ha habido una vinculación entre la ciencia y la educación, entre la ciencia y la producción en el Ecuador. No hay que olvidar, por ejemplo, que la gente del Partido Liberal o después Social Cristianos también eran rectores de la Universidad Central con el famoso MPD. Tiberio Jurado, vocal del partido, el Camilo Pomena, terminó siendo un militante social cristiano. Entonces siempre ha habido ¿quiénes han manejado los ministerios? ¿Quiénes han socapado la UNE? Todos los partidos de derecha que han pasado hoy. No se olvide que en el tema de la dolarización, a dos sectores les entregaron toda la plata sin ningún tipo de... A los que sí les garantizaron sus recursos después de la dolarización. A los curas, a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y al MPD, a la UNE. Les entregaron toda la plata sin ningún tipo de restricciones, sin ningún tipo de... A ellos sí, perjudicando a todo el pueblo ecuatoriano, porque eran los acuerdos y los contubernios con estos grupos de poder. Pero yo creo que han destruido claro, ¿qué salida tenemos? Yo creo que hay que seguir profundizando en buscar que la escuela pública llegue a los niveles que se quería en el gobierno anterior, lo de las escuelas del milenio. Le noto muy hincha del gobierno de Rafael Correa, Manuelito. Lo que pasa es que hay cosas que sí se deben defender, compa. Yo creo que hay, por ética se deben defender. O sea, yo creo que, ¿cuál sería? Porque además, ¿qué otro mecanismo tiene la universidad? Péguese al micrófono, Manuelito. ¿Qué otro mecanismo tiene el estudiante, el bachiller, para poder ingresar a la universidad pública? El examen de ingreso. Qué sé yo, dicen que en medicina hay 10,000 gentes que quieren llegar a medicina, entrar. La facultad no tiene capacidad más que para 100, 200. Hay 200 cupos. 200 cupos. ¿Qué pueden hacer? Claro, los que tienen plata no les importa un pepino, porque ellos van a las privadas aquí, además las universidades privadas, que es un vil negocio. El costo de las maestrías, además, en Ecuador es altísimo, ¿no? Pero además están buscando las universidades privadas cómo hacer que si pueden medicina entregar en un año el título, los entregan en un año. Mientras más cortan las carreras, mientras más pagan, no les importa un pepino. O sea, salgan gallo, gallareta, no les importa si matan, no, o sea, para la universidad privada es para hacer plata, el punto, no es para educar, no es para formar. No es para... De hecho, hay una universidad que no vamos a decir nombres, pero donde han La trabajado. que queda ya que me contaste, claro. Que no hay cómo perder el año. No hay, sí. Los profesores no pueden dejar de año, estamos hablando de la universidad, por Dios. Cecita, O sea, no puede ¿qué dejar van de a año. hacer estos muchachos que no son evaluados y que les permites que se gradúen? Y en esta universidad Perdóname, de donde yo doy medicina, clases, sí les dejo. Sí. Yo sí les dejo. Ya, Pero es que ¿qué- usted da qué- educación a ver, física. No, yo les A doy ver, comunicación y en talento humano. Muy bien. Por ejemplo, la gente que estudia química, física,
¿Qué pueden hacer profesionalmente? Los ingenieros mecánicos. Particularmente yo tengo un criterio respecto al tema de la universidad en el proyecto Yacha y el proyecto ICAM y la Universidad de las Artes en Guayaquil, me parece, y la UNA de profesores en Azores. Creo que Correa se equivocó en un sentido de no apoyar, por ejemplo, a la Politécnica Nacional. Me parece que la Politécnica Nacional representa en sí mismo, un espacio donde era valorada la capacidad por sobre el poder adquisitivo del estudiante o de su familia. En la Politécnica tiene científicos de nivel mundial y ha logrado premios internacionales importantísimos, muchísimo antes. Creo que el error... del SPOL de Guayaquil que le candidatizaron para hacer premio Nobel en creo que el error fue no fortalecer a la Politécnica, porque si el discurso, y a la del litoral, si el discurso era fortalecer a la universidad pública para lograr reducir las brechas sociales en 5, 10, 15, 20 años, debía fortalecer algo que ya estaba en esa línea. Exacto. Que era la Politécnica, que es la Politécnica y es la Politécnica Litoral. O sea, me parece que dejar de lado a las politécnicas, dejarle en soletas, fue un error estratégico de la administración y la educación universitaria pública del gobierno anterior. O sea, es que cuando estamos hablando de defender, yo digo que sí, está bien que se haya defendido porque en 30 años no se habían hecho escuelas, no se habían hecho hospitales, y esas obras eran necesarias realmente para el país. Y hay un relajo ahora en los hospitales, ¿no? En los hospitales públicos hay un relajo en estas 2 últimas semanas, los administrados por el IES, los administrados por el Ministerio de Salud, este doble sistema, no sé, Pauli, si nos puedes explicar un poco cómo funciona, cómo es el sistema de salud del IES, el sistema de salud público, ¿es lo mismo, no es lo mismo? El ciudadano de a pie resulta que si no es afiliado... no tienes, si eres afiliado, en cambio, no vas a un hospital público, sino al IES. O sea, es ya no puedes utilizar, o sea, a ver, partiendo de que el tema es que estas cosas, por ejemplo, sí se deben defender. ¿Por qué? Porque si tú eres afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tienes derecho y tienes que ir allá, ¿no es cierto? Si no eres afiliado, tienes el hospital público. Porque si todo el mundo va, por decirte algo, al seguro, saturas. Pero también había los niveles, digamos, los niveles en los que se hicieron. El subcentro, que es, ¿qué pasaba cuando yo estaba, digamos, haciendo la carrera de medicina? Tenías una persona que llegaba de un accidente de tránsito, yo hice en el Hospital del Seguro, con unas heridas terribles. Pero había adelante un señor que estaba en una curación ya casi que cicatrizada por una mordida de perro, por ejemplo. Pero como él había llegado primero, el otro que estaba ya al borde de la muerte tenía que esperar porque además los familiares te querían matar, estábamos aquí primero. Entonces, eso se trató de regular, de hacer, digamos, que vayas a los niveles, a mayor gravedad, un hospital que pueda darte toda la infraestructura para atender ese tipo de patologías. Entonces, los subcentros quedaban para este tipo de cosas, para las vacunaciones, para heridas leves, hacer capacitaciones, había el club de los diabéticos, el tema de los ancianos, ¿cómo se llama? De una buena nutrición, del ejercicio y un montón de cosas era para eso. Y a medida que se iban, que había, digamos, de acuerdo a las patologías, de la gravedad, ibas a los hospitales estos de máximo nivel, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero qué pasa? Que en los hospitales públicos han despedido un montón de médicos, han reducido personal. Entonces, ¿qué hace la gente cuando tiene una emergencia? Va al hospital que le quede cerca, no importa si es del seguro, no importa si es del otro lado. Y si tú estás en una situación grave, aparte, estás sin empleo, no tienes seguro médico, no estás afiliado al IES, vas y dices... Por ahí me acuerdo que decían que tengo derecho a la primera atención. Entonces, es terrible porque si una persona llega grave, tú no puedes decir, usted no es afiliado, vaya nomás para que le atiendan en el otro. Se te muere nomás, pues. Entonces, realmente las primeras atenciones tienen, incluso los hospitales privados y las clínicas tienen la obligación. Antes no pasaba eso, después... Sí, se hicieron estas regulaciones, pero... Es lo mismo que pasa de lo que estamos hablando con... ¿Qué es lo que uno defiende, digamos, del gobierno anterior?
que se hicieron muchas cosas que eran necesarias, que urgían al país. Realmente el Ecuador le pusieron en el mapa del mundo. Yo no voy a desconocer eso. A mí lo que sí voy a criticar y voy a cuestionar hasta el último, así me digan todo lo que quieran, es que no se hizo el empoderamiento que se debería hacer con la gente. Porque cuando a la gente le hace sentir, y eso hizo mucha gente en la Revolución Ciudadana, que era un favor, que era un regalito, entonces es fácil que a la gente le arrebaten los derechos, pues. Pero yo les voy a decir algo que me dijo recién una amiga que está aquí de visita de Chile. Ustedes saben que en Chile hay está terrible la protesta, realmente está así súper chévere. Yo sí digo súper chévere porque creo que el pueblo chileno despertó. Y la universidad es un privilegio brutal, brutal. Pero algo que no les pudo quitar la dictadura es esto de los escuelos distritales, o sea, donde tú vives, estudias en el colegio que queda en el barrio, que era una súper buena idea. Y eso es lo único, y eso es como un orgullo de la gente, que eso no les pudo arrebatar la dictadura. Porque ¿qué pasa cuando hay estas cosas? Incluso en los Estados Unidos los colegios ya les toca un poco igualarse también, pues en pensum y en todo, porque estudian los guaguas de los que, obviamente los que tienen en Chile, que son riquísimos, seguramente les mandarán a estudiar en internados y cosas así. Pero en general, la calidad educativa tiene que ser buena, porque ya te van a protestar, pues los otritos que tienen más medios si no es buena. ¿No es cierto? Pero aquí, ¿qué pasa? Que la gente no se empoderó. Yo recuerdo en una sabatina que Rafael Correa mandaba al diablo porque había ido a una escuela del Milenio y los jardines estaban destrozados, los baños estaban destrozados, las bancas ya estaban rotas. Y él estaba ahí muy molesto, muy herido. Entonces tú dices, ¿dónde están los ministros? Después los viceministros o los que estaban ahí, ¿cómo se llaman? Directores de educación. Todos los directores de educación. Para hacer un trabajo, si era un proceso de mejorar la educación. O sea, ¿por qué esa gente se quedó, pese a que no fue capaz de desarrollar un proceso donde integres a los estudiantes, donde sociabilices lo importante que era proteger una escuela del milenio y además empoderarte de exigir calidad académica? ¿No es cierto? De hacer que los profesores se sometan a una evaluación permanente y que eso implique ellos se someten a estudiar y a la evaluación con las capacitaciones permanentes que también venían de un pensum programado. Eso no hubo. Y eso es lo que estamos criticando. O sea, ahí está, digamos, el cuestionamiento que se hace, porque no es, o sea, decir por decir, ¿no? Yo creo que ahí están los problemas. Yo me acuerdo que hubo las protestas, obviamente dirigidas por MPD, cuando la farsa de los profesores de inglés. Yo estuve en un colegio donde hasta sexto grado yo sabía máximo los colores y contar hasta el 100. De pronto en el colegio se hizo una política de cambiar a ser bilingüe y nos daban 2 horas diarias de inglés. Pero todos los profesores eran profesores de inglés. Entonces yo salía hablando inglés y no era un colegio carísimo, era el colegio, y lo voy a decir, el Colegio de América. Ah, carajo. Carajo. Peluconcísimo. No era el americano, era el Colegio de América. Aclaro bien, porque a veces la gente confunde. Ya iba a preguntar si era compañía de Carlos Vera. Claro. Pero imagínate, o sea, ¿por qué esas cosas no se pueden dar? Y protestaban, había gente y había en los colegios profesores que les hablaban a los estudiantes y les decían, ustedes que se casan, que nos están obligando a estudiar cuando nosotros ya sabemos todo. ¿Qué clase de profesores? Y también, ¿dónde está? Yo siempre digo, la corresponsabilidad. Queremos salir del subdesarrollo, tenemos que poner también nosotros el hombro, aprendernos a empoderar de las cosas como derechos, entender que son derechos y no quedarnos a decir, bueno, o sea, qué lindo, este gobierno ha sido bien bonito, nos regaló los uniformes, nos regaló los libros, nos hizo la escuelita, qué lindos. Viene alguien, te arrebata todo. Bueno, pues la suerte del pobre, ¿no? De lo bueno poco. O sea, tenemos que romper eso, porque estamos pagando todos los impuestos. No están pagando los banqueros. Lazo no es un evasor de impuestos. Los dueños de los grandes medios está demostrado que evaden impuestos, más les condonan las deudas. Pero el pueblo ecuatoriano trabaja para pagar impuestos. Se merece una salud, se merece una educación de calidad. Así es. Y ¡Que vive el Ecuador! Que vive el A Ecuador. los ¿cuántos años de la guerra del CENEPA, doctor? Me han contado que usted estuvo también en el CENEPA, Cecita, Claro, Armando pues, Bermeja. pues, Él era de soldado caído.
No, yo estuve reservista, pero no, ahí nomás. Reservista fue. Reservista, no llegamos a viajar. Usted era de la reserva. A la reserva éramos nosotros. Paquito Moncayo del Paquito. Paquito era pues en ese Y justo alguien nos dice ahora que están vamos celebrando y entrevistándoles a estos que entregaron territorio, que jamás defendieron nada. Bueno, verás, yo ahí tengo Como grandes hombres. ustedes me van a caer a palos a mí, pero lo que voy a decir. Pero, o sea, yo creo que el trabajo del general Moncayo en la guerra, impecable. Lo que pasó después, eso es para mí lo que... Pero eso ya es culpa de los políticos. ¿No? Políticos, por Pero de supuesto. los mismos militares tampoco. No, yo creo que ahí es de los políticos y del ministro de Defensa de la época, que no supo hacer respetar lo que ya se tenía acordado como parte de que, como militares, ya teníamos nosotros la sartén por el mango, pero la ingenuidad... Es que nunca esa tuvimos di- la sartén por el mango, No, sí porque tuvimos. al parecer yo hubo me- una amenaza de una guerra abierta. Yo pensé del lado que del luego Perú. las condecoraciones y los homenajes y haberle declarado héroe del CENEPA al general Paco Moncayo. Es que puede Pero haber eso sido, para mí es, puede haber sido, yo cuestionable. coincido con el Cecita, puede haber sido la estrategia, una estrategia militar muy bien hecha de Paco Moncayo. Pero estamos hablando de que se dice que Yamil Maguad y Fujimori ganaron 500, ellos se llevaron 500 millones de dólares Bueno, por, acá por la firma por de ahí la paz. hay- vamos asambleísta a también. tener un programa especial Asambleísta exclusivamente sobre el tema CENEPA a Con cargo historia del- viva. a cargo del doctor Augusto Tandazo, quien con documentos... Otra Va a vez, venir acá. Augusto Por favor, doctor. No, es que él Augusto Tandazo es astronauta también, ya mismo. Ya mismo. Un saludo al doctor Augusto Tandazo. No. Es que él es historiador, es investigador, o sea, él tiene algunas cosas y lo que yo reconozco del doctor es que Invite un héroe del CENEPA. él tiene, hombre, vivo. quiero traer El al general el- Moncayo el mismo. coronel Luis Hernández, por ejemplo. No, por es favor, santo de su no, por devoción, favor, pero no es santo de mi estuvo en devoción. teatros de Y yo operaciones. siempre he dicho que zapatero a tus zapatos. Por eso. O sea, como un general como el No era general. bueno, coronel Hernández, Pero ya es puede general. calificarle a una fiscal que sabe de leyes, él sabe de procesos penales. Él no podía estar ahí, pues él debía haberse excusado, levantarse y decir, bueno, que venga algún tribunal de jueces. Pero ahí había un Pero penalista. Pero no hay cómo Pero a la desmerecer final ya es general, su pues papel se como cita. militar. Bueno, también. su papel como militar sí, pero esperemos que acepten una invitación porque, ya digo, yo quisiera Ay, veo traerle al que está en general la pantalla Moncayo. el coronel Luis Hernández le No, manda no es Luis saludos. Andes. No, No, Luis no es- Andes, así es, Luis Andes. Mira, otro No. tema que yo creo que en estos días pasa, que también me merece, que yo creo que se debe hablar. En estos días se festeja, hay una fecha de las Naciones Unidas que festeja en el término de lo que implica. Más que festejo, es un recordatorio del genocidio sionista, genocidio fascista al pueblo israelita. Claro, o sea, resulta que se festeja lo que también a ellos les conviene. Yo creo que es justo decir que la guerra y el genocidio de los nazis no es perdonable. No es perdonable. La guerra generada por las grandes potencias en la Segunda Guerra Mundial no es perdonable. Costó casi más de 30 millones de seres humanos esa bendita guerra. El crimen, claro, se condena lo que les conviene condenar. ¿Por qué no se condena la destrucción de millones de seres humanos por la bomba atómica en Nagasaki, en el Japón? Hiroshima. Y Nagasaki. ¿Por qué no se condena el genocidio norteamericano en Afganistán, Irak, Siria, Vietnam, el tema de Vietnam? Indochina. ¿Por qué no se condena el genocidio que hemos tenido en América Latina durante los últimos 50 años de miles de jóvenes que han sido, por luchar por la democracia y por cambios en estos países, han sido asesinados inclusive por regímenes financiados, apoyados política y militarmente por los Estados Unidos? ¿Por qué no se condena el genocidio brutal contra el pueblo palestino, donde los mismos judíos, los sionistas, tienen miles de criaturas presas porque ellos están apropiándose de territorios que no les pertenecen y están buscando todas las formas para destruir política y culturalmente al pueblo palestino? Se están apropiando inclusive de la cultura palestina
para hablar de que esa cultura les pertenece a los judíos. Tanto es así que los judíos cuestionan la presencia del UNESCO, porque la UNESCO cuestiona los métodos de apropiación cultural del pueblo palestino por los judíos. ¿Por qué no se cuestiona el genocidio de los sionistas? Sionistas genocidas, que nosotros hemos vivido en carne propia su presencia. Aquí han estado terroristas sionistas, Ben Rashid, así se llama. Ran Gassid estuvo aquí asesorando a los terroristas de Pérez Cordero, los grupos de Pérez Cordero. Pagado con un cheque que pasó a la Contraloría y don Marcelo Merlos hizo el loco. Aquí hemos tenido esos terroristas torturando y reprimiendo a nuestro pueblo. De esa práctica terrorista son el asesinato de los hermanos Restrepo, ¿no? Dos guaguas, dos criaturas, el uno de 16 años y el otro de 13. Acusados de 14 y 17. 14, 16. Esa práctica terrorista asesorada por los fachos, por los sionistas judíos. Entonces, cierto, ninguna guerra es justa, hay guerras justas, pero el genocidio no es justo en ninguna parte del mundo. Y si se cuestiona el genocidio judío, se debe cuestionar todas las prácticas genocidas cometidas en estos últimos 50 años, donde han matado y han destruido pueblos y culturas a diestra y siniestra. Así es, Manuelito, eso también es preocupante. Y miren que sigue el tema de Radio Pichincha, que ahora ya se ha pronunciado el señor Michelena, ¿no? Diciendo que, ¿Qué dice? que Radio Pichincha ha estado, pero poco más y tumbándole ya al gobierno, dice. No sé. O No sea, sé, vuelvo a la interpretación Radio Pichincha versus Radio La Luna. O sea, ese debería ser el análisis. ujú. O sea, porque en un caso sí era legítimo que una radio despotrique contra un gobierno, como fue en el caso de Gutiérrez. ¿Y por qué en este, que fue muchísimo peor las protestas que en el caso de Gutiérrez? El mismo hecho es valorado desde la otra Mira, esquina. dice, es distinto la libertad de expresión que ser parte de un proceso que querer dañar la democracia de un país. Pichincha Universal trató de caotizar al país. ¿Será? Además, primero, el que dice esto, que nos explique qué es democracia para el tipo. Democracia es igualdad de derechos, es una economía igual para todos, el derecho a la comida, el derecho a la vida, eso es democracia. Derecho a participar políticamente. Y además, tener la posibilidad de opinar y decir lo que uno siente. ¿Dónde está que faltaron Radio Pichincha, además de lo que nosotros oímos, lo que único que sí era el receptor de una serie de Oye, de la gente? O sea, pero reitero, hay que escuchar. Pero no hay sé si algunos tenemos actores la del gobierno transcripción que a la en se su refiere. momento estuvieron en la caída de Lucio Gutiérrez. A eso voy, o sea, hay que analizar los hechos en sus similitudes y también sus diferencias, porque, repito, Claro, los mismos Ruptura en ese tiempo, ¿en caso dónde Radio La estaban? Luna, ¿por qué era legítimo ahí? ¿Y por qué es ilegítimo acá? O sea, la pregunta es simple. Hasta ahora no conocemos tampoco a detalle ni la transcripción ni el audio de que... O sea, ¿por yo qué? lo que me acuerdo de lo poco que pude escuchar de Radio Pichincha, porque nosotros también estábamos en la calle transmitiendo en vivo lo que estaba pasando, ¿Ah, sí? las manifestaciones de... No, yo solo dejo mi sentido de admiración por el tenor de la radio. Ya, entonces, yo lo que vi es que los medios de comunicación lo que estaban haciendo es invisibilizando lo que estaba pasando. Ya hemos dicho muchas veces que mientras al pueblo les reprimían, estaban pasando Bob Esponja. Entonces ahí fue la necesidad de que los medios de comunicación digitales salgamos a las calles y muchas plataformas nos topamos en las calles filmando todo lo que estaba pasando. Y lo que se oía entre ellos es que todas las personas querían ir a Radio Pichincha a dar su opinión, como usted mismo lo ha señalado, como se hacía en las épocas de la caída de Lucio Gutiérrez en Radio La Luna. Una semana, ¿no? Una Sí, semana una exacta semana en el caso de exacta. Lucio. Y Radio acá, La Luna fue caso de más. Lucio. Y Una recuerden, semana exacta fue las que el protestas. 9 de octubre ya Como hubo 2 semanas. y nosotros, ¿se acuerdan que nosotros advertimos aquí en la mañana de que ya
una fuente nos confirmó de que estaba lista ya la orden de allanamiento a Radio Pichincha y nosotros advertimos aquí en Hoja de Ruta. No, pitonizo, nos advirtieron, una fuente muy creíble nos dijo, ve, esto está pasando, tengan cuidado ustedes también. Entonces nosotros advertimos acá, advertimos también a ciertos colegas que estaban cerca de Radio Pichincha. Entonces, y no nos creyeron. Inclusive. Al principio no nos creyeron y más tardecito ya estaban en el procedimiento. Entonces, ya desde la misma semana de los eventos de octubre, ya se estaba preparando esto de cerrar Radio Pichincha Universal. Tanto es así que, ya digo, al principio hicieron este allanamiento de la fiscalía, se llevaron inclusive unos servidores en ese momento, que hasta ahora no han encontrado, creo, nada. Ni les devuelven tampoco. Ni les devuelven, creo, tampoco del servidor. Y ahora, por último, salen con esto, ¿no? Que poco más se han querido votar al gobierno. O sea, discúlpeme, en el gobierno anterior, en Radio Democracia, como bien decía el Manuelito, Radio Democracia todos los días decía que había que acabar con el correísmo. Claro. Pero me parece que la sanción a Radio Pichincha no es tanto por lo que pasó. Me preocupa que sea por lo que se viene. Por lo que va a venir. Exacto. Me parece que es una cosa... Me robó las palabras. No creo, doctora. Del WhatsApp. ¡Denúnciele! Yo también iba Gracias, a amigos que... oyentes. Ya estamos hora y media seguimos pero parece... en Radio Pichincha, en la educación. Bien, se llama La Vena Abierta. Nos parecemos chumados ya hablando de radio. De todo un poco. Y está como es, y muy seco, ¿no? Muy hablado. Seco, muy hablado. Pero yo también estaba pensando... Ya mismo saca la de 12 años nuestro director. Yo estaba pensando también en eso, que quieren acallar, digamos, la única frecuencia, porque de hecho los medios alternativos estamos y todo, pero siempre todavía es mucho más fácil para la gente coger el radio del carro, del bus, y estar pendiente de lo que pasa, sí. y entonces te quedarías solo con la versión de no pasa nada de todos los demás medios. Y entonces parece que definitivamente a la brava, y por eso esta cantidad de estos informes de que se ha armado nuevamente a la policía, al ejército, sí, y todo, y toda la propaganda de los grandes medios, y después te cierran el Pichincha Universal. Eso es como una amenaza clarita, no sé qué, les estamos bien armados para sacarles la madre si intentan protestar, y además ya no van a tener quien denuncia al mundo lo que les vamos a hacer. Un poco por ahí también yo estaba pensando también en eso de que por ahí era la cosa, uniendo un poco las... Así es por lo que se viene, y la verdad es que yo no sé, yo tengo miedo de que esta olla de presión en la que estamos viviendo llegue a ese punto donde las abuelitas sabían decir, tendrás cuidado, no abrirás la olla de presión hasta que esté fría o hasta que salga todo el gas. Así. Y entonces a mí me da la idea de que esto puede reventar algún rato y pueda ser peor. Porque va a haber una justificación, digamos, desde el poder para tirar a matar frente a una reacción de resistencia totalmente legítima, digamos. Ahí debería estar el micrófono, ¿verdad, doctor? Totalmente legítima del pueblo ecuatoriano. No sé si se le ve bien a usted. Sí, por favor. Estoy preocupado por la imagen acá, peinadito. Como buen consultor político. Yo ya. también soy un vendedor de humo, doctor. Saludos a todos los vendedores de humo que ahora fungen de consultor. Oye, perdón, a todos los consultores políticos. Wilson, pero esas encuestas que vos ponías, que 12%, 15%, yo pensé que estaban en rebaja los candidatos, oye. Sí, oye, ¿no? Pero ya ves, es lo que circula en redes, cómo se construye el imaginario. ¿Qué tal Guillermo Lasso primero en las encuestas? Por eso digo, yo pensé que era rebaja, o sea, este candidato está en bueno, 12% yo creo que ahí los asesores también le están asesorando mal al señor Lasso, porque, o sea, esto de querer cerrar la Genefid, entonces no creo que la Genefid, entonces no creo que, porque aparte le hace un flaco favor un asambleísta de su partido, pues, no ve que ya va a tener 2 horitas más, pues, para ir al cumpleaños de los guaguas. Y ahora uno que tiene 6 hijos, como el Guillo.
Claro, tiene casa grande y casa chica. Nos abandonó Guillo misteriosamente. Claro. No es un analfabeto como Lazo, ¿qué sabe lo que es educación? No, no es analfabeto, es bachiller. Cuidado. Es bachiller, perdón. Cuidado. Pero que sabe educación universitaria, un tipo como es. Eso es lo que yo Nos no sé. referimos a Lazo el torero, por si acaso. O ¿no? sea, Guillermo Lazo, si no tiene esa ñaña, nunca hace plata. O sea, realmente Guillermo Lazo debe agradecerle siempre a la ñaña. La ñaña es la de la plata. ¿Cuál es la ñaña? ¿Qué digo la ñaña? La ñaña de Guillermo La Lazo. ñaña porque de este. Si no tuviera esa ñaña, ¿vos crees que tuviera plata? Por eso digo, pero diga cuál es la ñaña, pues. La ñaña de ese. Ay, Dios. La verdad es que hay muchas cosas que preocupan de este país. A mí lo que realmente me preocupa es que todavía haya gente que crea en los medios de comunicación, que todo lo que digan es palabra santa para ellos y repitan lo mismo, ¿no? Entonces imagínense que el señor presidente de la FIFA le reciba a un presidente de un estado, está bien, pero de ahí a que nos vengan a vender la idea de que vamos a hacer un mundial, cuando aquí estamos desempleados más de 120,000 personas, cuando hay chicos que no pueden entrar a las universidades porque les metieron la idea de que hay que ser mediocres y que mejor es luchar para quitarle el examen, ser bachiller. Y hay un montón de necesidades en este país que no tenemos la cacareada inversión extranjera, no tenemos una sola obra que haya hecho este gobierno, estamos más endeudados que antes, dijeron que estábamos vendidos a la China, resulta que ahora somos esclavos de Estados Unidos, entonces... Que somos íntimos amigos de los chinos, porque les hacemos homenajes, hacemos... No, y yo está bien, o sea, de todos los países deberíamos ser amigos, pero con el respeto a la soberanía, pero no vengan acá con que desde septiembre han estado volando aviones para que cuiden la pesca ilegal. ¿Y para qué tenemos tanto marino? ¿Y para qué está tan armada las fuerzas militares? Por eso vayan allá. Apertrechan, pero En vez de comprar los trajes Robocop, compren los trajes de buzos. Y que ténganles ahí patrullando Estoy indignado, Cecita. Yo sí estoy indignado. No he hecho la realmente. conscripción. Veo que no he hecho la conscripción. No, yo sí hice la conscripción, Sí, no. claro. ¿Dónde estuvo acantonado? Cuéntele a la audiencia. Verá, a mí me llevaron al Montúfar en Esmeraldas. Ah, sí. Claro, pero yo me salí. Se jugó del cuartel. No, lo que pasa es Desertor. No, Se enamoró. No, tampoco. Tampoco. Yo me fui desaviado al cuartel. ¿Alguna pena O de sea, amor? No, me fui desaviado porque fui peleando con mi papá, me acuerdo. Y no me quisieron encontró dejarte al entrar. mes, me encontró un familiar que es militar y me mandó pateando. Me dijo, anda, estudia. Ah, sí. Claro, y me mandó a Ya regresar. fuera sargento usted, mínimo. Nada. Yo Ya fuera héroe vivo. Ya consto como Héroe del reservista. CENEPA sería. No, consto como reservista. Pero, No, o sea, no acabó el año. no acabé el año. Buena obra de ese militar, buena obra. No, bueno, no sé. Usted dice, habría que ver a cuántos, por qué desde hace años se quejan los pescadores en este país, de los famosos de la Marina ecuatoriana, nunca les han protegido realmente de la piratería. No tienen garantías de nada. Bueno, yo Y ahora que llaman a los milicos gringos, será que no están en capacidad, entonces hagamos un negocio, o sea, déjenlas, o sea, eso le cuesta al país una brutalidad de plata a la Marina ecuatoriana, el ecuatoriano. Por supuesto, Si pues no están en capacidad, contratemos mercenarios que protejan las fronteras, porque además contratar a los gringos me parece gravísimo, es contratar un aparato criminal a que venga y nos proteja. es un ejército extranjero que está ahí. Y yo comentaba y preguntaba también acá a los entrevistados, decía, ¿qué pasaría en el caso de que Estados Unidos encuentre un buque chino, por ejemplo? Y que está pescando y comunica a la Armada Nacional y hacen un operativo conjunto, ¿qué vamos a tener? Un conflicto internacional. Es que no es así las cosas. Acá no están haciendo eso, esa es la pantalla. Lo que están haciendo acá es otra cosa. Que nos digan qué están haciendo. ¿Ya? Porque además no pueden... Y el convenio, el supuesto convenio que tienen con los Estados Unidos, pasó por la Asamblea. ¿Cuál convenio? El que está diciendo el gobierno que tiene con los Estados Pero Unidos. me parece que el canciller lo dijo. Carrión dice que no hay convenio. No hay convenio, dice. Pero el embajador. Por eso. Pero el canciller dice que sí. ¿Y ahora a quién le creemos? Yo le creo al ex embajador en Estados Unidos. Entonces no hay convenio. No hay convenio.
Porque si hubiera un convenio debería haber pasado por la Asamblea Nacional. De la instancia para aprobar un convenio. ¿Quién es presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales? Un amigo suyo, Fernando Flores. No es amigo mío. Oiga. Usted no conoce a sus amigos. No, yo tengo amigos y en esa comisión tengo un gran amigo. Sí, ¿sí? tengo un gran amigo. Así, Claro. saludos al amigo. Al amigo Espinosa. Cho. Claro, porque de ahí tengo 2 enemigos, tengo ahí, por si acaso. También. Claro, pues, Coronel Carrión, pues no puede ver ni pintura. Sí, Claro. y eso que a usted es difícil no verle. Claro. Claro, amigos, un gusto haber Un estado gusto, con un gusto, ustedes. señores. Ah, ve, falta algo. ¿Qué Falta algo. falta? Pues, hemos hablado de todo. Ya, falta una cosita nada más y que yo sí quiero poner en contexto esto. En todo caso, deberíamos dar la hora para que la señora sepa que sí está Ya aquí. estamos en las 19:42 y Wilson todavía está aquí. No se ha ido al estadio. Al de Chimbacaya. Al de Chimacaya, o sea. A ver, resulta que el señor Cuesta dice que él gobierna este país o le ayuda a gobernar al señor Lenín Moreno. Entonces, bueno, pues si le desmiente la Secretaría de Comunicación, yo creo que ahí deberían poner una acción legal, pues, en contra de este señor Cuesta. Bueno, acuérdense de Raúl Carrión que habló del dueño del circo. Y, O sea, pero ¿dónde acuérdense está del Raúl ministro Carrión? del deporte en la época de Rafael Correa. Siempre estos personajes aparecen de voceros de los respectivos gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí Pero ese desmentido suena Innecesario. parecido al desmentido de la Innecesario. señora Áñez en Innecesario. Bolivia. del Bastante video, parecido, sí. bastante parecido Ajá. al del video. Sí, la verdad es que sí, y Pero es un video de mí en no el soy. que no estoy yo. yo quiero agradecer a los funcionarios de gobierno que nos están viendo. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Hoja de Ruta. Eso quiere decir que nos escuchan y escuchan a los ciudadanos, la verdad. Muchísimas gracias entonces, y solo esperando que ojalá, o yo sí espero que ojalá, para salud del pueblo ecuatoriano, el señor Cuesta ya cierre boca y ahí quede. ¿Qué es eso? ¿Una amenaza de muerte? ¡Cuidado! No, cierre boca, Cuidado. que no diga nada, digo, que no diga nada, porque crea un caos acá. Como una amenaza a la No, integridad que personal. nada de ninguna amenaza. Aquí las cosas hay que decir como son. El señor, ya digo, el desmentido de la Secretaría de Cierre Comunicación boca y siga. parece- Siga decidiendo. caminando, claro. Parece- Y quede ahí, dice, que cierra la boca y se quede queda ahí, o sea, que no diga nada. Ya, digo, ese desmentido de la señora, de la señora secretaria de Comunicación, no, de la Secretaría de Comunicación parece un meme realmente. O sea, Pero no es. no es, lastimosamente no es, y la verdad es que el gobierno ha ido de tiro al pie al tiro al pie. Como las declaraciones del señor Juan Fernando Velasco, que creo que todavía no se olvida que él ya no es artista, él está como funcionario público, y él como funcionario público tiene que ir a la asamblea las veces que sean necesarias. No crea que porque tuvo fama o tiene fama o es cantante. No, sí te han tenido fama, hermano. Ahorita hay que reconocer que el señor ha tenido fama. Famosísimo, No, estuvo famosísimo. con Guaidó, pues. Claro. Estuvo trabajando Por para los supuesto, gringos. pues cantó con Franco De Vita también. Claro, ¿no? es un importantísimo. Ya, pero él tiene que olvidarse que en este momento él es cantante. Eso. No está en la farándula. Él es funcionario público y tiene la obligación de ir a la asamblea las veces que sea requerido. Ha dicho. He Y dicho. punto final. Y punto Le final. guste o no le guste. Le guste o no le guste, y vuelvo a agradecer a los funcionarios de gobierno que están uniéndose a este enlace, pero llegaron tarde. Ya nos vamos. Muchísimas gracias, Guillermo, Manuelito, Pauli, Peinadito Benavides. Gracias a todos. Nos despedimos los búfalos mojados. César Bermeo y Pero Wilson espérate, Benavides. que todavía estamos secos aquí. Gracias a todos por seguirnos. Un buen fin de semana a todos. Hasta el lunes. Los búfalos mojados.
Abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va para adelante y no piensa recular. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa mal.